Justificación y regeneración. Por Charles Latter. Capítulo 3. Justificación. Sus características. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 4-6. Hemos visto que el problema más grande del hombre es el pecado. Pero que el problema del pecado tiene dos aspectos: el primero es interno, el hombre tiene un corazón malo. El segundo es externo, el hombre tiene antecedentes malos. Para decir esto de otro modo, a cada inconverso, el pecado lo contamina, esto tiene que ver con quien él es, y lo condena, y esto con lo que ha hecho. Por un lado, el poder del pecado está reinando en él, por el otro, el castigo del pecado está clamando por su muerte. Aunque él no fuera impotente en librarse del poder del pecado, todavía no tendría esperanzas de hacerlo por el castigo del pecado. Es solo cuando un hombre llega a ver estas tremendas realidades que el nombre Jesús tiene significado para él. Le pondrás por nombre Jesús, Jehová es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El Señor Jesucristo salva a su pueblo de sus pecados, del castigo de sus pecados y del poder de sus pecados. Él hace lo primero en la justificación y lo último en la regeneración. En el capítulo 2 comenzamos a considerar la justificación. ¿Cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Este ha sido el dilema que ha torturado a tantos a través de la historia. Esto causó que Martín Lutero se subiera de rodillas por los escalones de lo que llamaban la Scala Sancta en Roma, e indujo a monjes a usar camisas de pelo con anzuelos incrustados, intentando así pagar por sus pecados. Hasta este día, causa que los nativos de las islas del Mar del Sur sacrifiquen pollos y rocíen su sangre a los dioses. En países más civilizados, muchos se conforman con ir a la iglesia o en hacer una buena obra para aplacar la conciencia culpable. Y en todo lugar, los hombres tratan de justificarse a sí mismos racionalizando o excusando sus malas acciones. ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? Hay una sola respuesta. Un hombre puede estar bien con Dios únicamente a través de la vida y muerte del Señor Jesucristo en lugar de Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, 1 de Pedro 2:24. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, 2 de Corintios 5:21. Cristo solamente puede hacernos estar bien ante Dios, Juan 14:6. En este capítulo, consideraremos 7 verdades que enseñan las Escrituras acerca de este gran tema. La justificación está basada en la sangre de Cristo. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, Romanos 5:9. La sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado, 1 de Juan 1:7. ¿Qué significa que la justificación está basada en la sangre de Cristo? Significa que la justificación está basada en el hecho que un rescate ha sido pagado, está basada en la satisfacción de la justicia. En otras palabras, cuando Dios justifica a una persona, Él no está mirando a la persona en sí, sino que está mirando a la sangre de Cristo. Somos justificados por su sangre. Dios no justifica al hombre porque tiene algo bueno en sí. En particular, no es porque el hombre es en alguna manera santo que Dios lo justifica. La palabra dice en Romanos 4:5 que Dios justifica al impío. Estas son palabras verdaderamente asombrosas y maravillosas. ¿Te sientes indigno de ser justificado? Lo eres. Todo lo que eres clama por tu condenación. Aparte de la sangre y la justicia de Cristo, no tienes esperanza. No hay nada en el hombre que obligue a Dios a justificarlo, incluyendo su fe y su arrepentimiento. El arrepentimiento no paga por el pecado. El remordimiento que siente un criminal por los crímenes cometidos no satisface las demandas justas de la ley. Tampoco la fe paga por el pecado. Solo la sangre de Jesús puede pagar por el pecado. La justificación está basada en la sangre de Cristo. ¿Podría mi celo ningún descanso conocer? ¿Podrían mis lágrimas por siempre correr? Por todo el pecado no podría expiar, solamente tú debes salvar. Augustus Toplady. Esto explica cómo una persona puede tener una fe muy débil y todavía ser justificado. Imagina 2 puentes cruzando un abismo. Uno es muy débil y no fidedigno, el otro es muy fuerte. Un hombre puede tener una fe muy fuerte en el puente débil y comenzar a cruzarlo con mucha confianza. Su fuerte fe no podrá protegerlo cuando el puente se quiebre y se precipite al abismo. Por otro lado, un hombre puede tener una fe muy débil en un puente fuerte y temblando apenas atreverse a cruzarlo.
El puente fuerte lo sostendrá, pese a su fe débil. Lo único que necesita es suficiente fe para subirse al puente. Cuando alguien le dijo a Hudson Taylor que él era un hombre de gran fe, él contestó, no, yo soy un hombre de fe pequeña, en un gran Dios. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto la noche de la Pascua, Dios buscaba una sola cosa, la sangre en los dos postes en el dintel de las casas. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, Éxodo 12:13. Los que estaban en las casas deben haber estado temblando, llenos de miedo, pero eso no les afectaba en nada mientras que la sangre estuviera aplicada. En su autobiografía Visto y Oído, Seen and Heard, el evangelista escocés itinerante James McKendrick cuenta de la gloriosa conversión de George Mace, un hombre conocido por todos como el pecador más atroz de todo el distrito. Cuando M.C. Kendrick volvió tiempo después a la zona donde más vivía, sin embargo, lo encontró desalentado. No me siento como antes, George lamentó. George, dijo M.C. Kendrick, si tuvieras un chelín en tu bolsillo y te sintieras feliz, ¿valdría el chelín 16 peniques porque te sientes feliz? No, dijo George. Bueno, ¿cuánto valdría entonces? Solo 12 peniques, él respondió. Y suponte que te sintieras miserable y tuvieras un chelín en tu bolsillo, ¿valdría solo 9 peniques porque fueras miserable? De nuevo George respondió no cuánto entonces, preguntó M.C. Kendrick, solo 12 peniques, dijo George. Bueno, ves que el gozo no añade al valor del chelín, ni tu miseria resta de su valor, y que vale 12 peniques sin importar cómo te sientas. Sí, eso es lo que creo, contestó George. Entonces, dime, ¿son tus sentimientos de felicidad o la sangre de Cristo lo que quita tu pecado? Oh, es la sangre de Cristo, respondió George. Entonces, ¿no ves que cuando estás feliz no eres más salvo y cuando estás triste no eres menos salvo? Es la sangre de Cristo que quita tus pecados, que te salva, y que te mantiene seguro todo el año, concluyó M.C. Kendrick. A esto solo podemos decir, aleluya. Oigo palabras de amor, observo fijamente la sangre, poderoso sacrificio contemplo, y paz con Dios obtengo. Esta eterna paz. Segura como el nombre de Jehová, cual firme trono estable, eternamente invariable. Pueden las nubes ir y venir, pueden tormentas mi cielo surcar, sellada con sangre esta amistad está, la cruz siempre cercana está. Horatius Boñar. Cristiano, ¿estás mirando dentro de ti para tener confianza? Nunca la tendrás. Aún las enormes anclas de los grandes barcos en el mar no harán nada si son arrojadas dentro de la bodega, deben ser arrojadas fuera del buque. Arroja tu ancla a Jesucristo. Pon toda tu confianza en Él. Su justicia sola es tu confianza y tu esperanza. Justificar significa declarar justo. Justificar significa declarar justo, no quiere decir hacer justo. Cuando Dios nos justifica, Él declara que algo es verídico acerca de nosotros por fuera, objetivamente, Él declara que somos justos a los ojos de su ley. La justificación no nos hace buenos por dentro. Dios nos hace buenos por dentro, pero eso tiene que ver con la regeneración, el nuevo hombre es creado en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24, la justificación, en contraste, es una declaración sobre nuestra posición a los ojos de la ley de Dios. El hecho que la justificación es una declaración con respecto a nuestra posición es aclarado por el contraste entre justificar y condenar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Romanos 8:33 y 34. Cuando un juez condena a un hombre, él no cambia lo que ese hombre es por dentro, sino que formula un cargo contra él. Él lo halla culpable a los ojos de la ley. De igual modo, cuando un juez justifica a un hombre, él no cambia lo que el hombre es por dentro, pero lo declara justo ante los ojos de la ley. Un hombre es 100% justo o es condenado. Si un asesino es acusado de 7 asesinatos y solo es condenado por uno, todavía es un hombre condenado. Lector, si tienes un solo pecado que pagar por ti mismo, irás al infierno para siempre. Para el cristiano no hay condenación. Ninguna en absoluto. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Si perteneces a Cristo, eres 100% justificado en Él, hay cero condenación para ti. Y la justicia que tienes ante los ojos de la ley de Dios no es solo buena, es la misma justicia de Cristo, es la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, 2 de Corintios 5:21. La justificación no tiene grados. Oh, cristiano, aférrate a esta verdad. El diablo tratará de hacerte pensar que estás condenado por lo menos un poquito a los ojos de la ley de Dios. ¿No es así? Maravilla de maravillas. El apóstol Pablo conocía a Dios mejor que nosotros, pero él no era ni un poquito más justificado que el resto de nosotros.
Ni el mismo Señor Jesucristo fue más justificado que nosotros, porque su misma justicia es la nuestra. Nuestra justificación es perfecta y absoluta. Jesús, tu sangre y tu justicia, mi hermosura son y mi gloriosa vestidura, en un mundo en llamas, dispuesto así, gozoso levanto mi cabeza. Esta impecable túnica intachable aparece, mientras la arruinada naturaleza perece glorioso tono que el tiempo jamás envejece, la túnica de Cristo siempre nueva permanece. Nicholas von Zinzendorf. La justificación es más que indultar. En muchos gobiernos, el presidente o gobernador tiene el poder de indultar a criminales. Esto se llama clemencia ejecutiva. Presidentes a veces han indultado a presidentes anteriores y gobernadores de estados, como su último acto oficial, han indultado a todos los criminales en el corredor de la muerte. Algunas preguntas surgen: ¿cuando estos hombres fueron indultados, quiere decir que sus crímenes fueron pagados? La respuesta es no. ¿Fue cumplida la sentencia impuesta por la ley? De nuevo, no. ¿Fue la justicia satisfecha? No. Todas estas negaciones provienen del hecho que el indultar no está basado en pagar por el pecado. El perdón deja que el criminal se quite el anzuelo, como dicen. La sentencia de la ley nunca se lleva a cabo. Indultar es un acto de autoridad de un gobernador. En contraste, la justificación es una declaración de un juez y está basada en el cumplimiento de la justicia. Cristiano, cuando Dios te justifica, Él no te saca el anzuelo y deja tus pecados todavía colgando en medio del aire. Él no finge que tus pecados han sido pagados. Más bien Él ve que tus pecados en verdad han sido pagados por Cristo y Él hace una declaración basada en ese hecho. Él hace una declaración de las cosas como son verdaderamente. Si esto no fuera verdad, no habría forma que los creyentes pudieran levantar la cabeza. Piensen en Carol Averett, una trabajadora en una clínica de abortos responsable por miles y miles de muertes. Piensen en David Berkowitz, el antiguo hijo de Sam asesino de serie y ahora un creyente en Cristo. Piense en usted mismo. La única forma que un pecador arrepentido puede levantar la cabeza es porque sabe que sus pecados han sido pagados en verdad. Si pensara que solo ha sido quitado el anzuelo, el pecador arrepentido querría más bien satisfacer la justicia en el infierno que vivir con la culpa de sus crímenes pasados. Amado creyente, tal vez recuerdes cosas terribles de tu pecaminoso pasado, pero puedes estar seguro de esto: esos pecados no están todavía colgando en medio aire. Han descendido sobre el Señor Jesucristo, Isaías 53:6. En efecto ha pagado por ellos. Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre la cruz, 1 de Pedro 2:24. La justificación es positiva y negativa. La justificación es positiva y negativa. Vemos esta verdad claramente expuesta en Romanos 4, 6-8, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Primero, hay un lado negativo de la justificación: Dios no nos imputa nuestros pecados. Nuestros pecados han sido cubiertos y Él no los toma en cuenta. Versos 7-8, Dios puede hacer esto solo porque la paga del pecado ha sido imputada a Cristo y pagada por Él. Aprendemos de las enseñanzas del Señor Jesucristo que el pecado, en ciertas maneras, puede ser comparado correctamente con una deuda monetaria, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Cada uno de nosotros debe una gran deuda a la justicia de Dios. ¿Cuán grande es esta deuda? En Mateo capítulo 18, Jesús cuenta una parábola comparando nuestra deuda hacia Dios con la de un hombre que debía 10,000 talentos a su rey. Esto es equivalente a 164,000 años de trabajo para un trabajador común, sin tomar domingos ni feriados. Nuestra deuda a la justicia de Dios es en verdad muy grande, pero Cristo paga esa deuda de su pueblo en la cruz. Esto nos pone en cero: no debemos ninguna deuda, pero, a la misma vez, no tenemos dinero en el banco. Pero también hay un lado positivo a la justificación: Dios nos bendice acreditándonos justicia. Versículo 6. En otras palabras, Cristo no solo paga nuestra cuenta, Él también pone una inmensa fortuna en el banco para nosotros. Por su obediencia perfecta como un hombre, Él produce una justicia positiva en los ojos de Dios, la cual es depositada en nuestra cuenta. Cristo tomó su lugar como el postrer Adán, 1 de Corintios 15:45, y triunfó precisamente donde el primer Adán falló, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Para comprender el significado de todo esto, debemos recordar que la ley tiene un lado positivo y un lado negativo. Por un lado, la ley amenaza que el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4.
Pero por otro lado, la ley promete que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, Gálatas 3:12. Estas promesas de vida tenían una aplicación temporal para los judíos, mientras que ellos obedecieran los preceptos externos de la ley de Moisés, vivirían en la tierra que Dios les había dado. Pero la promesa también tiene un significado más profundo, tiene que ver, no solo con la vida en la tierra prometida, sino también con la vida eterna. El Señor Jesús clarificó esto en más de una ocasión, y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás, Lucas 10:25-28, comparar con Levíticos 18:4. Del mismo modo, cuando el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Su respuesta fue, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, Mateo 19:16 y 17. Esto significa, que los que pueden guardar la ley perfectamente, pueden ganar o merecer la vida eterna obrando su justicia propia ante los ojos de la ley, Filipenses 3:9. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella, Romanos 10:5. Una sola persona en la historia de la humanidad ha logrado esto, todos los demás han fallado miserablemente. El Señor Jesucristo ha cumplido toda justicia, Mateo 3:15. Él no solo pagó por nuestros pecados, Él vivió una vida de perfecta justicia la cual es acreditada a nosotros, y habiendo recibido el don de su justicia, tenemos el derecho a la vida, Romanos 5:17. No solo la maldición que nos era debida cayó sobre Él, sino la bendición que le era debida a Él cayó sobre nosotros. Pablo expresa el resultado positivo y el negativo de la justificación en Romanos 5:1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El primer resultado de la justificación es negativo, no estamos ya bajo una maldición. Tenemos paz con Dios, no solo paz de nuestra parte, sino paz por parte de Dios. Cuando un criminal tira su arma y se rinde, el policía que lo está persiguiendo no hace lo mismo. Él continúa apuntando su arma hasta que el culpable esté encarcelado y la justicia esté finalmente satisfecha. Entonces él baja el arma. La gloria de la justificación es que Dios ya no es nuestro enemigo, las demandas de la justicia han sido cumplidas, nuestros pecados han sido pagados, y Dios ha bajado su arma hacia nosotros. Él está en paz con nosotros. El segundo resultado de la justificación es positivo, podemos regocijarnos ahora en la esperanza, segura expectativa, de la gloria de Dios, cielo. No solo no estamos bajo la maldición, ahora tenemos vida eterna. La vida eterna no es algo que tal vez algún día recibiremos, sino es una posesión presente. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. Gloria a Dios. La bendición ganada por Cristo nos ha sido dada. La justificación es de una vez para siempre. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. La justificación es una vez para siempre, es un hecho completado en el pasado con resultados que durarán para siempre. Un hombre no es primero justificado, luego condenado, luego justificado de nuevo. La justificación es una vez para siempre. Esto significa que la justificación nos coloca en una nueva posición o estatus con Dios. Habiendo sido justificados, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, Romanos 5:1 y 2. Los creyentes tienen una nueva posición, y esa nueva posición es por la gracia. La maravilla de esta justificación una vez para siempre y nuestra nueva posición en la gracia, puede ser ilustrada de la siguiente manera. Supongamos que un esposo creyente se levanta por la mañana y trata no muy bien a su esposa, pero no se da cuenta de su pecado hasta más tarde. Cuando se da cuenta lo que ha hecho, le pide perdón a Dios y a su esposa. Sus acciones previas habían sido verdaderamente pecaminosas, aunque él no estaba completamente consciente de esto cuando lo hizo. Supongamos aún más, que este hombre muere antes de darse cuenta de lo que había hecho y confesar su pecado. ¿Iría al infierno? Ciertamente que no. Sus primeras palabras de confesión al darse cuenta de su pecado muestran que su posición con Dios desde el primer momento ha sido de hijo, Padre, perdóname por mi mala conducta con mi esposa. Muchos están de acuerdo con este análisis, pero pocos han comprendido su significado. Quiere decir que el creyente permanece en un estado de justificación, aún durante el tiempo que pasó entre cometer un pecado y confesarlo. En otras palabras, el pecado no le es imputado entre el tiempo que lo cometió y el tiempo que lo confesó.
Este caso puede volverse aún más fuerte. Supongamos que este esposo creyente se levanta por la mañana, se pelea con su esposa y sabe que lo que ha hecho estaba mal. En vez de confesar su pecado, se va al trabajo enojado. Toda la mañana se siente miserable. Finalmente, sin poder aguantar más, baja la cabeza y le pide perdón a Dios, luego llama a su esposa y le pide perdón. Supongamos que este hombre muere antes de confesar su pecado. ¿Iría al infierno? De nuevo, la respuesta es ciertamente que no. Después de todo, ¿por qué se sentía miserable toda la mañana, sino por el hecho de que permanecía siendo un hijo de Dios con un corazón renovado durante el tiempo de su rebelión? Esto quiero decir que el verdadero creyente permanece en un estado de justificación en todo momento. ¿Por qué? Porque está en una posición completamente nueva con Dios. El creyente ya no es un criminal bajo la ira de Dios, él es un hijo bajo el cuidado de un amante padre, Gálatas 4:4-7. Como ocurre con cualquier padre, Dios a veces tiene que corregir a sus hijos de vez en cuando, pero la corrección es totalmente diferente al castigo judicial. En sentido estricto, el castigo es sufrimiento aplicado para la satisfacción de la justicia. El castigo de Dios hacia sus hijos, por el otro lado, es sufrimiento aplicado para el bien del ofensor. Hay una vasta diferencia entre los dos. La justificación es una vez para siempre. Si esto no fuera verdad, todos perderíamos nuestra salvación cada vez que cometemos un pecado, y estaríamos expuestos a condenación eterna hasta que llegáramos al punto de la confesión de ese pecado y el ser justificados, y convertidos, otra vez. Esta no es la naturaleza de la justificación o de la vida cristiana. La naturaleza de la justificación siendo una vez para siempre, está claramente ilustrada por el escritor a los Hebreos, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:1-4. Nota el argumento presentado aquí, sabemos que la sangre de los toros y de machos cabríos no pueden quitar los pecados, porque son ofrecidos continuamente año tras año. Alguien tal vez responda a eso diciendo, ¿qué prueba eso? Tenían que ser ofrecidos cada año, porque cada año cometían nuevos pecados. Los pecados de cada año traían condenación nueva. Pero de acuerdo a los hebreos, tal respuesta traiciona una mala interpretación de la verdadera naturaleza de la justificación. Cuando los adoradores son una vez purificados ya no tienen más conciencia de pecado. Cuando la sangre de Cristo es aplicada, somos hechos perfectos para siempre. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, Hebreos 10:14-17. En otras palabras, el nuevo pacto promete que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades, lo que quiere decir que la categoría entera de pecados ha sido eliminada para siempre de los ojos de Dios con respecto a la ley y a la satisfacción de la justicia. Los creyentes han sido perfeccionados en relación a sus conciencias, Hebreos 9:13 y 14, y ya no tienen conciencia de pecado, Hebreos 10:1 y 2, con respecto a la ira de Dios. En este sentido, no hay más recordatorio de pecados, Hebreos 10:3, en el nuevo pacto. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado, Hebreos 10:18. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre, Hebreos 10:10. ¿Qué significa esto para mí como creyente en mi vida diaria? Quiere decir, que como creyente, me puedo levantar por la mañana y saber que soy aceptado en Cristo. Dios se deleita en mí como su Hijo, y la culpa de mis pecados desaparece para siempre. Si cometo un pecado, soy consciente de mi pecado como hijo y no como un criminal condenado, y confieso mis pecados a Dios como un hijo confiesa a su padre, no como un criminal confiesa al juez. Vengo con confianza al lugar santo por la sangre de Jesús, Hebreos 10:19-22. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:33-35. La justificación es recibida por fe. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3. La sangre de Cristo es el motivo de la justificación, pero la fe es el instrumento o canal por el cual recibimos el don de la justicia. Romanos 5:17. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Cree en el Señor Jesús, y serás salvo. Hechos 16:30 y 31. ¿Qué es la fe? La fe no es una fuerza o poder que ejercemos para poder llevar a cabo ciertas cosas. Tampoco nadie libera su fe para hacer hazañas, aunque algunos profetas falsos nos exhortan a hacer esto. La fe es lo opuesto a tales ideas equivocadas. La fe que justifica no hace algo, en lugar de esto, deja de hacer algo para salvarse y simplemente se abandona a la misericordia de Dios. Eso es ilustrado en el testimonio de una hermana que pasó por una lucha tremenda antes de encontrar descanso en Cristo. Consciente de su condición perdida y tratando de hacer todo lo que podía para no ir al infierno, se encontró perdiendo terreno. Me sentí como que estaba colgando de las uñas al borde de un precipicio. Abajo estaba el infierno. Yo no quería ir al infierno y me había agotado tratando de no caer allí. Finalmente, no podía sujetarme más. Me dejé caer y caí, en los amantes brazos de Jesús. Eso es la fe. No también que no somos salvos por la fe en general, somos salvos por fe en Cristo. Algunos confían en una decisión pasada, pero una decisión no pagará por nuestros pecados. Algunos confían en el bautismo, una experiencia emocional, o aún en su supuesta fe. Un anciano que no daba evidencia de haber tenido una conversión verdadera, cuando alguien le preguntó si le molestaba el pensamiento de dónde pasaría la eternidad, contestó: no me molesta en nada, porque la Biblia dice que si tienes fe serás salvo, y yo tengo una abundancia de fe. ¿En qué estaba confiando este hombre? No en Cristo ni en su sangre, sino en su propia fe. La confianza de un creyente es completamente diferente. Si el piso se hundiera de pronto, cada verdadero creyente clamaría: Señor Jesús. Ninguno diría: mi fe. Fe es el ojo que no puede mirarse a sí mismo. La fe se ocupa de su objeto, y ese objeto es el Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Juan 3:14 y 15. Aquí Jesús nos dice que la serpiente en el palo era una sombra de sí mismo en la cruz. ¿Cómo se salvaba la gente con relación a la serpiente? Cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Números 21:8. ¿Qué es creer? Creer es mirar. Mira y vive. Pon toda tu confianza en el Señor Jesucristo y sé salvo. Mira y vive, hermano, vive, mira a Cristo ahora y vive. Está escrito en su palabra, aleluya. Y ahí dice: mira y vive. W. A. Ogden.